Evangelio según San Juan comienza lo que los especialistas en este autor consideran el libro de la gloria de Jesús. Jesús, que va a ser exaltado en la cruz y desde la cruz va a traer a todos hacia sí, comienza a despedirse de sus discípulos. El capítulo 13 trae al comienzo el tema del lavatorio de los pies. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Sin embargo, yo les lavé los pies. Deben ustedes hacer lo mismo. Después vienen los anuncios de la traición de Judas y de las negaciones de Pedro. Y en el medio de estos dos anuncios hay 3 versículos en donde podríamos decir se expresa el testamento de Jesús. Testamento es un género literario que encontramos en la Biblia y también encontramos en la literatura intertestamentaria, es decir, en aquellos libros de origen judío que no ingresaron a los textos sagrados, pero que hoy conocemos. Por ejemplo, uno de esos libros se titula El Testamento de Adán. En el testamento, una persona que ve su partida como algo relativamente inminente, deja indicaciones, entrega posesiones, distribuye sus bienes, va a lo esencial, no pierde tiempo en cosas secundarias. Y en este pequeño testamento de Jesús que encontramos en el capítulo 13, dice Jesús: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que les dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Lo lógico por ahí sería pensar que Jesús, después de decir que Él nos ha amado tanto, sería que pida un amor en correspondencia. Así como yo los he amado, ámenme ustedes a mí. Y esto un poco reflejaría el primer mandamiento en el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque Él amó primero y eligió de una multitud de pueblos, no porque sea el pueblo más importante, no porque sea el pueblo mejor, sino por puro designio de Dios, Israel fue elegido y por tanto debe corresponder a esa elección amorosa con amor. Pero Jesús no pide que lo amemos a Él, sino que nos amemos entre nosotros. Ámense unos a otros, así como yo los amé. En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Es decir, que lo que nos distingue como cristianos en general, como católicos en particular, no es una doctrina, no es un ritual, sino el amor que nos tenemos los unos a los otros. Yo quisiera invitarlos, y quisiera invitarme, a trabajar esta semana como si fuéramos investigadores, sociólogos, y preguntar entre la gente que nos rodea cómo distinguen
a un cristiano. Arriesgo lo que yo creo que voy a escuchar. Dos cosas pueden distinguir a un cristiano en general, a un católico romano en particular: la práctica religiosa y una actitud de cierta intolerancia al pensamiento distinto. Creo que estas son las dos cosas que vamos a escuchar. Lamentablemente, muchas veces nosotros nos presentamos ante la sociedad como aquellos que se oponen a todo lo que sea nuevo, se oponen a todo lo que sea distinto. Y si estudiamos la historia de la Iglesia en los últimos siglos, no en los primeros, porque en los primeros siglos no era así, pero en los últimos siglos, desde que la Iglesia fue poderosa, desde la Iglesia cristiandad, vamos a ver cómo sistemáticamente la oficialidad se mostró reacia y contraria a los avances que después se fueron dando, porque el viento no puede detenerse con una mano. Entonces, volver a recordar esto, lo que nos debe identificar, lo que debe hacer que nos reconozcan, es el amor que nos tenemos los unos a los otros. La conversión es posible. Hoy podemos comenzar a amarnos de verdad. Amar no significa estar de acuerdo en todo. Amar no significa tener un sentimiento de cercanía. Amar fundamentalmente es respetar, valorar, no juzgar, comprender. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, se dice que es un mentiroso el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, porque no se puede amar al Dios que no se ve si no se ama en concreto al hermano, a la hermana que se ve. Espero que esta reflexión no nos llene de culpa, sino que nos aliente a un seguimiento más auténtico de Jesús. Si no amamos a nuestros hermanos como Él nos amó, no podemos considerarnos cristianos. Por más bautismos, por más eucaristías, por más confirmaciones y por más órdenes o títulos de todo tipo que tengamos. En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros.